la revista México Desconocido y ellos se basaron en el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es los estudios que se hicieron para el 2010. Son las 10 lenguas más habladas en México, que es el náhuatl, maya, mixteco, tzetzal, zapoteco, tzotzil, otomí, totonaco, mazateco, chol y ya. Y eso está, bueno, con todas estas cantidades de hablantes. Bueno, yo investigué las lenguas que están en peligro de extinción. La náhuatl, a pesar de que vemos que tiene 1.586.884 hablantes, esto fue para el 2010. En el 2012 bajó a 1.200.000 y tantos. Entonces, el decremento que tuvo en parlantes fue bastante. Tenemos el otomí, mazahua, mazateco, zapoteco, mixteco, chinanteco, mixe, chinanteco, lo repetí, chatino, amozoc, chol, el tzeltal, tzotzil, yucateco, acateco, zoque, juave, chu, tarahumara, mayo, huasteco, cora, huichol, chichimeco, totonaco, purépecha, yopi, y cuicateco, popoluca, chocho, triqui, sayulteco, chontal, tojolobal, ixcateco y kikapú, tepehua. Las que están seriamente amenazadas, el número que tenemos en rosa es el número de parlantes que hay. Ajá. Ayapaneca son 40, bueno, rosa, pero por la luz, ¿no? Sí. Ayapaneca tiene nada más 40 personas que lo hablan. Cahuilla son 30, Cumiay 90, Quiligua 60, Matlalcinca son 1800. Aquí, a pesar de que se ve una gran cantidad con estos, lo marqué porque en 5 años el descenso fue del 30%, entonces por eso sí quise como que marcarlo. Ecuilteco son 90 personas, Chicomulteco 24, Solteco 51, Texistepec son 100 y Oluteco 100. Y estas son algunas de las lenguas que ya se extinguieron. El chiapaneco más o menos fue por los 1950, el cuictlalteco en 1500, cupeño 1980, guaycuri 1800, pericú 1800, opata en el 2000, el papabuco 2000, pochuteco 2000, tepaneca 2000, guaycuri 1500, cuailteco 1800 y cotoname 1800. Entonces, nada más para que nos demos cuenta que tanto pues va decreciendo esto, ¿no? Yo tenía